Cualquier compuesto, porque ya lo mencionamos en alcanos y en alquinos, usted adiciona, en el caso de los alcanos y los alquenos, un mol de halógeno, aquí también. ¿Cuál halógeno? Cloro, bromo, yodo, flúor. Generalmente, tanto la halogenación como la alquilación utilizan estos reactivos, un haluro de hierro 3, un haluro de aluminio también. A esos haluros de hierro 3 o haluro de aluminio se les conoce como ácidos de Lewis. ¿Qué son esos ácidos? Son compuestos que tienen la capacidad de tener o sostener, vamos a decir, por un pequeño momento un átomo más en su estructura, aunque electrónicamente no se puede. Pero es como ese compañero que te lleva, ¿hacia dónde vas? Al laboratorio, te va a llevar el libro de biología y la acompaña con el libro, un ratito la deja y se va, ¿no? Entonces, muy similar es el ácido de Lewis, ese compañero que en un trayecto, en este caso bastante pequeño, toma ese átomo de halógeno. Si ustedes en el libro, independientemente de la forma en que lo tengan, ustedes ven, ahí en el capítulo 7 explica cómo se genera el electrófilo, porque ese es el primer paso de la reacción de sustitución electrofílica. Lógicamente uno en el beaker no ve, ay, ahorita es el primer paso, luego es el segundo, no se ve nada, ¿no? Usted solo mezcla y va bien. Entonces, en la generación del electrófilo se genera ese grupo. ¿Qué ocurre? De los dos electrones del enlace covalente, ese ácido de Lewis, este cloro se va con su electrón igual que había aportado, por lo tanto este queda positivo, que es el electrón. Pero por mientras ocurre toda la reacción, pues ese ácido de Lewis, en este caso es un cloruro férrico, un cloruro de hierro 3, agarra este cloro con su electrón y lo tiene ahí mientras ocurre la reacción. Usted no tiene que hacer la generación del electrófilo, simplemente lo estoy mencionando. Si ustedes son un poquito más acuciosos, revisen cómo se genera el electrófilo para poder hacer esto más sencillo que nosotros hacemos. Es decir, uno de los dos átomos de cloro es quien va a reemplazar o sustituir a uno de los hidrógenos del benceno. ¿A cuál? Bueno, puede ser este, puede ser este. Coloquenme el primero para que lo puedan ver. Como es el primero, decide cuál de los hidrógenos. Al final, independientemente lo coloque ahí, va a ser un clorobenceno, lo coloque aquí, este compuesto, si yo le digo, le dé el nombre, va a ser un clorobenceno, el que sustituye. ¿Por qué? Porque puede sustituir a cualquiera de los 6, porque es el primero que entra, ¿no? El hidrógeno reemplazado o sustituido con el átomo de cloro que queda nos forma, perdón, es que estábamos haciendo ácido clorhídrico como producto, ¿sí? Halogenación. Y ustedes en la ecuación general tienen X2 y dice FX3, que es un haluro de hierro 3. Si usted adiciona bromo, el haluro aquí va a ser, perdón, el haluro de hierro 3 va a ser bromo. O sea, el halógeno aquí va a ser bromo. Si aquí fuese yodo, aquí es yodo, ¿no? Entonces sí tienen que tenerlo claro. Por eso aquí como es cloro, es cloruro de hierro 3. Entonces, se obtiene un benceno monosustituido, es decir, un benceno con un halógeno en su estructura. La siguiente reacción que tienen ustedes ahí es la alquilación, así se llama. Un grupo alquilo, dijimos, generalmente se representa por una letra R. El grupo, en la alquilación, ustedes tienen en la ecuación general que al benceno le agregamos un RX, que es un haluro de alquilo. ¿Quién dijimos que es un haluro de alquilo? Un compuesto que tiene uno más halógenos en su estructura, ¿no? Entonces, es el grupo alquilo. Usted va a encontrar algo como esto, igual es un ácido de Lewis, y al momento de la separación, ¿no? Lo coloco por ahí, es el grupo alquilo, se separa por un lado. ¿Quién es un grupo alquilo? Todo lo que tenga átomos de carbono y el halógeno por otro. Y ese es el grupo alquilo quien va a reemplazar o sustituir a uno de los hidrógenos del benceno. ¿De qué forma? Bueno, o en cuál hidrógeno, perdón, en este caso, como es el primero que va a entrar, puede ser cualquiera, y usted lo decide. De donde usted separa el grupo alquilo del halógeno, de ahí lo va a unir al benceno. El hidrógeno sustituido con el halógeno que acompaña a ese grupo va a formar un ácido binario como producto. Generalmente cuando yo les pido nombre del producto obtenido, generalmente les pido el nombre del producto principal, ¿no? No es que no me interese el ácido bromídico, pero me interesa más que me den el nombre del otro, ¿sí? Ok. Alquilación, usted tiene entonces un benceno y en la ecuación general ustedes tienen un benceno con una letra R que indica el grupo alquilo, ¿no? Entonces eso es un alquilbenceno. Luego está la acilación, que es la tercera reacción.
benceno, al combinarse con un cloruro de ácido es un derivado de ácido carboxílico que tiene un grupo carbonilo en su estructura. Un grupo acilo es todo lo que tenga grupo carbonilo en su estructura. Y si la reacción se llama acilación, ¿quién va a reemplazar o sustituir al hidrógeno? El grupo acilo. ¿Cuál hidrógeno? Como es el primero, otra vez, cualquiera de esos hidrógenos. Esta es una forma de cómo obtener cetonas aromáticas. No lo mencioné en el anterior, no lo vi. Este es una, y ustedes lo tienen ahí en los nombres comunes, que es la cetona aromática más sencilla y se conoce por nomenclatura común como acetofenona, ¿no? Esa que está ahí simplemente para recordar. Entonces, de donde usted separa el grupo acilo del halógeno, de ahí lo va a unir al benceno, por eso pues, estaba aquí el enlace, entonces de ahí lo une, ¿no? Y el hidrógeno reemplazado con el halógeno, con el cloro, va a formar ácido clorhídrico. Luego está la nitración, la cuarta reacción. Ya habíamos hablado algo de nitración en el primer parcial. Dijimos que se genera esa mezcla sulfonítrica, que es lo que ustedes van a hacer en el laboratorio. Ambos ácidos, se los mencioné en el primer parcial, son incoloros, pero cuando se mezclan y lo tienen que hacer en baño de hielo, ambos ácidos de forma concentrada son bastante reactivos. Y generalmente les piden un baño de hielo, o sea, en una pailita usted agrega hielo, un poquito de agua y mete el beaker para que cuando vaya agregando los ácidos la reacción es bastante exotérmica y pues no sea tan brusca, ¿no? Hay veces les dice, hágalo despacio, deslice el otro ácido por las paredes del beaker o del recipiente o a través de la varilla, y a veces estamos desesperados porque nos pusimos a platicar, nos pusimos a hacer algunas cosas y lo hacemos. Ambos ácidos son incoloros. Cuando se combinan, generalmente uno no lo saca del baño de hielo por el tipo de reacción, porque es bastante exotérmica. Uno ve un ligero color amarillo, pero es casi imperceptible. Pero cuando le vamos agregando el ácido nítrico, el benceno, que una vez que ya tiene la mezcla de ácidos, cuando lo hacemos rápido, mezclemos los dos, es así como hace como una efervescencia, ¿no? Y los ácidos de ser incoloros se hacen naranjas, quemó los ácidos, ya no les sirve para obtener nitrobenceno, entonces tiene que volver a comenzar de cero. Entonces mejor hágalo despacio la primera vez. Y va agregando el benceno, y en la medida que va agregando en ese mismo baño de hielo, todavía lo tenéis porque es exotérmica la reacción, pues va a usted ver cuando ya saque el beaker que se genera un líquido amarillo. Ahí sí ya se ve un poquito más ya se ve bien, pero usted va a ver algo que está como sobrenadando, y va a haber agua, va a haber exceso del ácido que usted agregó, luego tiene que evaporar el agua, evaporar los ácidos, etcétera, y bueno, ya obtiene el nitrobenceno. Ya lo habíamos mencionado. De la combinación de ácido nítrico y ácido sulfúrico, que es cuando se mezclan, el ácido sulfúrico extrae del ácido nítrico el grupo nitro. Y es ese grupo nitro quien va a reemplazar o sustituir a uno de los hidrógenos del benceno, ¿sí? Para poder formar nitrobenceno. El hidrógeno del ácido que no se utiliza, el átomo de oxígeno que no se utiliza y el hidrógeno sustituido va a formar, no lo mencioné, no lo puse, bueno sí lo puse, pero sí lo borré, una molécula de agua como producto, ¿sí? Secundario, ¿no? Que es en exceso. Generalmente eso es lo que se evapora, etc. Y por último tienen ahí la sulfonación, que es la adición de ácido sulfúrico concentrado al benceno. Esa ecuación puede estar planteada de dos formas. De esta forma que está aquí, ácido sulfúrico y ácido sulfúrico. Algunos autores lo plantean 2 moles de ácido sulfúrico en exceso o simplemente ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es bastante reactivo y pues ya puede extraerse de él el ácido sulfónico, lo colocamos la vez pasada, eso es H, que tiene la capacidad de reemplazar o sustituir al hidrógeno donde se encuentre, ¿no? Y así obtener, que no está aquí porque estaba antes por acá, lo voy a hacer acá, que lo había hecho acá, lo voy a hacer un poquito para acá para que no se vea. Vamos a ver este. Y obtenemos como producto ácido benzensulfónico. Otro nombre común que no está entre los nombres que tienen ahí, yo se los doy por acá, para que lo recuerden. El hidrógeno que sobra del ácido sulfúrico, que eran 2 átomos, el oxígeno que sobra, que eran 4, utilizamos 3, más el hidrógeno sustituido, forma una molécula de agua. Ya tienen ustedes ahí entre los nombres comunes, alguien me lo preguntó ahorita, ¿cómo se llama por nomenclatura común este?
¿Cómo se llama este? Ustedes lo tienen Ácido ahí. benzoico. Ácido benzoico. Pero este es otro. Ácido benzensulfónico. ¿Sí? Y hay que aprenderse esos nombres, ¿no? Por lo menos los comunes de los que tenemos por ahí. Ácido benzoico. Porque vamos a ver ácidos carboxílicos, por ejemplo, hasta el tercer parcial. Entonces no podemos nombrarlo como UPAC, pero sí, por lo menos este como nomenclatura común. Hay algunos por ahí que no recuerdo en la tarea. No recuerdo cuál les tocó a ustedes. Sí. No sé. Habían dos o una, no lo recuerdo ahora. Ácido benzoico, ¿no? Pero en este caso se obtiene ácido benzensulfónico, que es otro nombre común. Alguien va a decir, pero generalmente no nos enseñaron a escribir ácidos de esa forma, sino que nos enseñaron a escribir que los ácidos colocamos primero el hidrógeno. Si yo vengo y le doy a esto así como vuelta de aquí para acá, así como que si fuera un plano, comenzamos por ácido, que no es la forma convencional como lo escribimos nosotros. Yo puedo escribir algo como esto, y entonces así, y es ácido benzensulfónico, ambos, ¿no? Y entonces ahí sí comenzamos. ¿Por qué? ¿Por qué se une de ahí y no del hidrógeno? Las moléculas de agua que nosotros ingerimos, ya sea en la dieta, en los alimentos, etc., pues además de hacer catabolismo, que es la transformación de esas sustancias complejas en sustancias sencillas en el organismo, las utiliza el cuerpo para generar puentes de hidrógeno. ¿Sí? Son esos enlaces de hidrógeno que se utilizan, por ejemplo, que utilizan las proteínas para enrollarse, o los ácidos nucleicos para unir esas cadenas, ¿no? Esas hélices, etc. Entonces, a esos enlaces de hidrógeno se les conoce a nivel biológico como puentes de hidrógeno, pero son muy comunes, ¿no? Porque el hidrógeno es bastante abundante, estoy hablando de los organismos vivos, en este caso nuestro cuerpo. Pero tienen una desventaja, aunque son bastante comunes, son bastante débiles a hidrolizarse, es decir, que las enzimas los destruyan, etc. A diferencia de un enlace, por ejemplo, carbono-carbono, un enlace covalente, pero el enlace de hidrógeno o puente de hidrógeno es bastante débil. Entonces, generalmente las moléculas tratan de no unirse a través del hidrógeno, sino que de otro reactivo, en este caso otro elemento, que tiene un enlace covalente más fuerte entre el carbono y el azufre, por ejemplo, que es bastante común. Entonces, por eso se une desde el azufre y no desde el hidrógeno. Entonces, se forman 5 reacciones básicas de sustitución electrofílica. Halogenación, todas benceno solo. Y si ustedes se fijan, obtenemos bencenos monosustituidos. Un sustituyente, uno, un sustituyente. ¿Sí? Entonces, las 5 reacciones básicas de sustitución electrofílica aromática: halogenación, alquilación, acilación, nitración y sulfonación. Por cualquiera de los métodos de las 5 reacciones, que estas se las tienen que aprender, como yo no les quiero decir de memoria, cada quien sabrá, pero vamos a ver fenoles, y los fenoles, porque vamos a ver doble sustitución, se pueden sufrir las 5 reacciones básicas. Entonces las vamos a repetir en cada momento, solo lo voy repitiendo. ¿Y qué tipo de orientador es este? ¿Y cuál es este? Usted debe recordar y puede sufrir las 5 reacciones, y si usted, el que ya vio el material, ve que al final de cada tema otra vez las mismas reacciones, pero cada una con sus particularidades. Entonces, con estas 5 reacciones podemos obtener bencenos monosustituidos. Cuando es el primer sustituyente, como es en este caso estas 5 reacciones, pues ese sustituyente único puede sustituir a cualquiera de esos 6 hidrógenos. Pero ¿qué ocurre? Voy a hacer en este ¿qué ocurre cuando hay un sustituyente? Yo les dije que un benceno puede tener hasta 6 sustituyentes, ¿no? Y que nosotros, para efecto de la clase, vamos a hablar hasta la doble sustitución electrofílica aromática. Es decir, cómo introducir un segundo sustituyente a un benceno que ya ha sido sustituido previamente. Cuando un benceno ya tiene un sustituyente, un grupo en su estructura, aquí habíamos colocado HBr, lo borré para que no interfiera, lo voy a dejar aquí porque ya después lo copio. Cuando ya hay un sustituyente en el benceno, lo estoy haciendo rápido y mañana ya con la hojita que entregué, que hay que entregar, ahí ya definimos todo, ¿no? Independientemente del hidrógeno que ese primer sustituyente, ese primer grupo ocupó o sustituyó, ocupa la posición número 1, lo mencionamos. Este es 1, aquí es 1, este es 1, aquí es 1, este es 1. El primer sustituyente ocupa la posición número 1.
Pero cuando ya hay un sustituyente, dijimos, en el benceno, la ubicación de un segundo sí depende del primero que entró. ¿Y de qué va a depender? Es decir, el primero que entra decide a dónde se va a ubicar el segundo. Y otra vez voy a hacer la referencia. El primero que entró al aula se sentó donde quiso. Indirectamente, porque no he visto nunca en todos mis años de decir, vos te vas a sentar aquí, no ha habido nadie tan mandón como eso, aunque quisiera, ¿no? Pero indirectamente, usted se sienta de primero, y usted entra al aula, usted es el segundo, pucha, se sienta el chavo ahí, pues el chavo se sienta en otro lado, y así. ¿Qué ocurre con el último que entra? Se sienta donde hay. Indirectamente, el primero que entra va indicando dónde se ubica él. Lo mismo ocurre acá. El primero que entró, yo siempre les digo, el primer hermano siempre va a ser el primer hermano, el primero que se casa es el primero que se casa, etc. El primero que entró es el primero que entra, aunque no nos guste, que no lo estamos haciendo todos los días en competencia, que entró primero, pero el primero que entra aquí es quien va a decidir, aquí sí, dónde se va a ubicar el segundo. ¿De qué va a depender eso? De qué tipo de orientador es el primero que entró al benceno. Y ustedes tienen ahí una tablita en su material de los tipos de orientadores, y existen dos: orientadores ortopara y orientadores meta. ¿Quiénes tienen ustedes como orientadores ortopara? Grupo hidroxi, ¿sí? Grupo amino, grupo R, los grupos alquilo, los halógenos, y me falta uno, y el grupo alcoxi. Hay otros, esos son los que nosotros vamos a ver. Tienen OH, NH2, que es el grupo amino, los halógenos, una X, el grupo alquilo, una R, y un OR, que es un grupo alcoxi de los éteres. ¿Qué significa eso? Que si el primero que entró al benceno es un orientador ortopara, otro nuevo grupo, ¿cuáles son las posiciones orto? A ver, para recordar un poquito. Orto, 1, 2, para, 1, 3. Si el primero que entró ya ocupa la posición número 1, significa, 1, 4, perdón, que otro nuevo grupo solo va a poder sustituir al hidrógeno del 2 o del 4, ¿sí? Miremos a ver. Etilbenceno. El grupo etil ocupa la posición número 1. Y yo a ese etilbenceno le voy a adicionar bromo, que es lo mismo que creo que tenía por ahí. ¿Quién entró primero al benceno? El etil. Ya ocupa la posición número 1. El grupo etil, ¿qué tipo de orientador es? Un orientador para, es un R. Ustedes lo tienen ahí, está en la tablita. Entonces, es orto, para. Posición 1, 2, posición 1, 4. Ya la posición 1, ya la ocupó el grupo etil, donde usted lo tenga. Significa que el nuevo grupo, que en este caso sería un bromo, de los dos, uno de ellos tiene que sustituir a un hidrógeno. ¿A cuál? Solo el del carbono 2, que ahí sí usted puede decidir. Para mí mi carbono 2 es este, pero puede ser una persona que dice, mi es este. Al final no va a dar lo mismo, va a quedar en 1 y 2. O en el 4. ¿Cuál va a sustituir? Usted lo decide. No necesariamente me tiene que escribir ambos. El grupo etil lo deja porque los electrófilos sustituyen ¿quién? A otros electrófilos, ese dice al principio. No, a hidrógeno sustituye. Este lo deja ya en la posición 1. Y el nuevo grupo, que es uno de estos bromos, va a sustituir al 2, al hidrógeno del carbono 2, y usted escribe más HBr, ¿no? Ahí escribe los bromos secundarios. O alguien puede decir, no, yo quiero que mi carbono 2 sea este también es válido. O el par. El etil usted lo deja ahí, porque no lo sustituye el otro electrófilo, sino que solo sustituye hidrógenos. ¿Cuál isómero va a colocar? O el orto, que es el mismo este, o el par. Cuando es un orientador orto para el primero que entra, a mí no me interesa que usted me escriba ambos isómeros, con uno, el orto o el par es suficiente. Pero ¿qué ocurre cuando el primer grupo que entra es un orientador meta? Por ejemplo, el nitro es un orientador meta, ¿no? Entró primero al benceno. Y yo a ese nitro benceno le voy a adicionar bromo. Otra vez, que no me fijé. ¿Quién entró primero al benceno? El grupo nitro. ¿Quiénes son orientadores meta? Ustedes tienen grupo nitro, el ácido sulfónico, y tiene todo lo que tiene grupos carbonilo en su estructura es orientador meta. COH, que es un ácido carboxílico,
un CHO, que es un grupo aldehído, y una cetona. Todo lo que tiene grupo carbonilo es un orientador meta. En este caso, el grupo nitro es un orientador meta. Y la posición meta es la posición, ¿cuál? 1, 3. ¿Quién ocupa ya la posición 1? El grupo nitro. Otro nuevo grupo solo va a poder ubicarse en la posición 3, que puede ser este. O este usted decide. Y así obtiene usted. Entonces no da lo mismo a cualquiera, no. El primero que entra al benceno es quien va a decidir a dónde se ubica el nuevo grupo. ¿De qué va a depender eso? De qué tipo de orientador es. Si es un orientador corto para y si es un orientador medio. Cópienlo, analícenlo, empiecen a trabajar. Mañana terminamos con este tema, ¿no? Traigan su hojita que mañana sí ya la discutimos, terminamos, para que vayamos trabajando. Voy a terminar de entregar notas.